Muy buenas cuestioners, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Seguimos en esta segunda semana del autoconocimiento y hoy vamos a tratar un tema súper guapo, aunque es un poco tabú, pues también tiene parte de guapo, que es cómo estar en paz con la muerte. Vamos a estar con Vera Santos, que es licenciada en psicología y especialista en duelo y pérdidas, y es profesora del máster en desarrollo personal y liderazgo en el área de filosofía y espiritualidad. Pues enseña un poco a gestionar la muerte, sobre todo orientada, hola a todos, orientada, como digo, la muerte de los demás, ¿no? Esos procesos de duelo que tenemos, pues cuando personas de nuestro entorno, pues seres queridos, pues fallecen, van al otro lado, ¿no? Aquello que no sabemos qué hay. Pero bueno, cómo gestionar estos procesos que son difíciles, pero que a la vez también pueden suponer una transformación muy positiva en nuestra vida si sabemos cómo aprovecharlas. Así que voy a invitar ya a Vera. A ver. Vera. Vera barra baja Santos. A ver si me sale. Que no me sale ahora. Vera Santos. Uy, no me está saliendo ahora. Vera. Bueno, a ver. Es que es raro, no me sale. A ver si la puedo encontrar por aquí. Mm, es muy raro porque no me sale el nombre. O sea, el usuario incluso lo pongo directamente. Vera barra baja Santos barra baja Martínez. Vamos a ver, venga. Tú puedes, Instagram. Ahora sí me sale. Superados ya los problemas técnicos, vamos a ver si se puede unir Vera. Hola, Hola, hola buenas Vera, ¿qué tal? tardes. ¿Qué tal? Buenas, bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me Que ha alegro. habido ahí un poquito de dificultad, ¿no? A la hora de conectar Sí, sí, sí. Siempre pasan cosillas así, pero bueno, el siempre se directo. aprende. No Claro me que sí. salía tu nombre, no lo sé. Bueno, yo como no soy muy ducha en esto, digo, igual es algo mío, pero No, era mi que normalmente me sale la primera, pero no me salías, no sé. Bueno, cosas que pasan, ¿no? sí. Eh, Muchas gracias, Vera, antes que nada, por estar aquí acompañándonos. Es un placer contar contigo este ratito, que nos compartas pues tu tremenda experiencia. Ahora lo comentaba, ¿no? Licenciada en psicología, también especialista en, sobre todo en tema de duelo y pérdidas. También creo que es psicogerontología. Sí, también, sí, tengo esta Lo he dicho especialidad bien? también. Sí, Vale, sí, sí, muy bien. vale, bueno. Bueno, básicamente lo comentaba ahora con toda la comunidad, que aprovechamos también para decir que podéis comentar cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que os surja, la podéis compartir y aquí con Vera, pues bueno, ella se encargará de, como experta en el tema, pues de resolver vuestras dudas o lo que sea. Así que bueno, yo te lo traslado si quieres, Vera, o tú misma puedes contestar ahí, como te sientas más Perfecto. segura. Y bueno, vamos a hablar de un temazo, ¿eh? Bueno, hemos puesto cómo estar en paz con la muerte. Es un poco atrevido ese título, ¿no? Porque vamos a ver también si se trata de estar en paz o muchos mitos, ¿no? Que tenemos en el tema. Pero bueno, más que nada quería empezar con el tema del dolor, ¿no? De comprender ese dolor que nosotros tenemos cuando un ser querido, una persona a nuestro alrededor, pues nos deja. Eh, Porque creo que es importante entender primero ese dolor para no rechazarlo, para vivirlo correctamente. Es importante comprender por qué está y qué función tiene, que seguramente es una función positiva, ¿no? Ahora nos lo contarás. Para ti, bueno, directamente, ¿por qué nos duele tanto perder a un ser querido, Vera? Pues esta es la pregunta que siempre me hago, ¿no? Y para entender un poco el concepto del dolor y poder describirlo pues en conexión, siempre me voy a nuestra naturaleza humana, a comprendernos a nosotros mismos. Entonces Ujú, siempre hago una reflexión, y es que, claro, nosotros como seres humanos estamos preprogramados genéticamente para el contacto emocional y la vinculación ujú, afectiva con los demás, ¿no? Es
forma parte de nuestra naturaleza intrínseca, es inherente como seres humanos. Entonces, claro, si estamos orientados al afecto, si estamos orientados al vínculo, si nuestra verdad, porque esto es una verdad indiscutible, ¿no? Es la de amar y ser amados, que es nuestra verdadera naturaleza. Claro, cuando tenemos una pérdida importante en nuestras vidas, es que inevitablemente vamos a sentir dolor. O sea, es algo como que forma parte, ¿no? Forma parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa que, bueno, que a nivel social se ha dado otros significados, ¿no? Pero me gusta empezar desde ahí para naturalizarlo, en primer lugar, ¿no? Para tener como una respuesta y un proceso natural a, a nuestro estado, ¿no? Cuando vivimos una pérdida significativa. Entonces, Es el primer rasgo es este, naturalizar el dolor. me encanta que lo veamos de una forma positiva, ¿no? Porque tal y como das la vuelta es como que, bueno, el dolor un poco sería que es el precio a pagar por el amor, ¿no? Que sentimos realmente cuando amamos mucho a esa persona. Hoy en día se habla mucho del desapego, pero creo que el desapego está bien hasta cierto punto, pero hay un punto donde ya se convierte en desinterés, ¿no? Entonces, está bien el desapego, pero yo creo que, como tú dices, el hecho de amar tanto a otras personas que somos seres sociales hace que cuando perdemos ese vínculo, por supuesto, haya ese dolor. Mm. Eh, Nos comentaban aquí ahora, que creo que es importante también, Sí. nos hicieron relacionar la muerte con dolor, tristeza, miedo, un gran problema en vez de ver otras partes súper importantes de nuestra naturaleza. Sería un poco eso, ¿no? Que hemos relacionado la muerte solo con lo negativo en lugar de ver que es esa cara del amor, que es otra cara de la moneda, pero sigue siendo amor. Absolutamente. Y es que, aparte de que la muerte tiene connotaciones negativas socialmente, el dolor tiene muchas connotaciones negativas. Entonces, ¿qué es Ujú, lo que ocurre? Que al no tratar el dolor y el no acogerlo, porque no lo hemos naturalizado y lo hemos aparcado, ¿no? Y la sociedad como que lo ha desmarcado, eso sí que puede causar sufrimiento. Y ujú, esto sí que puede ser un bucle porque el sufrimiento no tiene potencial de transformación. El sufrimiento sí que causa rumiación, ¿no? claro. Los bucles, ¿no? El dolor sí tiene potencial de transformación. Y claro, al tener estas connotaciones negativas del dolor, pues esto es lo que ha causado un poco la dificultad, ¿no? En nuestra relación con la muerte. Es como si Total. tuviéramos una ventana de tolerancia, como si toleráramos muy poquito el dolor. Y es por esto por lo que nos sentimos muy solos, ¿no? Cuando vivimos duelos, nos sentimos muy solos porque nadie sostiene nuestro dolor, ni siquiera nosotros mismos. Ujú, Huimos de él. Y esto ujú, causa pues el que llamamos sufrimiento, duelos complicados. ujú. Y es lo que Sí, nos sí. lleva aquí a la rumiación, a la mente, y no tanto al sentir y a la transformación, que es Sí, la sí. gran diferencia, creo. Ahora entraremos ahí porque creo que es un tema interesante, pero nos estás transmitiendo también que, o sea, lo que nos genera más sufrimiento muchas veces es esa resistencia al dolor. O sea, que si nos abriéramos a sentir ese dolor, ¿no? A dejarnos crujir por él, como los procesos serían mucho más naturales, mucho más orgánicos, nos transformarían, pero serían más, no se quedarían ahí en ese bucle, ¿no? Que tenemos. Has hablado de bajarlo de la cabeza, ¿no? Que es donde normalmente está el sufrimiento, donde empezamos a dar vueltas, donde empezamos a reprimir, etcétera. Bajarlo al corazón. ¿Nos puedes ampliar un poco más esto que acabas de decir? Sí, lo has comentado muy bien, que al final es que, claro, si no tenemos resistencias, si no nos resistimos al dolor tal y como es en este momento, al final el dolor tiene una función elaborativa y nuestro Ujú, sistema nervioso va procesando la experiencia emocional y al final llega a una amplitud de conciencia. ¿Qué ujú, ocurre? Que la parte intelectual, si genera bucle, no hace participar a otras áreas del cerebro, no tiene función elaborativa el sufrimiento y nos ujú, queda encerrados en nosotros mismos, genera muros de silencio entre nosotros, lo que yo llamo soledad intrapersonal, ¿no? Una ujú. soledad con nosotros mismos porque hay mucho sufrimiento. El dolor es algo muy difícil, claro que sí, son emociones muy difíciles, Intenso. pero podemos sostenerlo, o sea, nuestra naturaleza es de sostenerlo. Lo que no lo sostiene son nuestras creencias, lo que Claro. hemos aprendido, ¿no? Pero nuestra naturaleza humana sí lo sostiene. Y si lo sostenemos, si estamos presentes en ello, el dolor
se va elaborando y va llegando y va dando a unos mensajes y unas significaciones que nos van a dar el sentido de nuestra vida en realidad. Mm, Es qué una bueno. puerta importantísima. Qué bueno, de verdad, no estamos, te están dando mucho amor ahí en el chat. He visto Es que no lo corazones estoy ahí. mirando aquí, te estoy mirando a ti. Hola a Una todos, metra... todas. pues, te han puesto una metralleta de corazones de ahí cuando hablabas Ah, de esto, de bajarlo de la cabeza al al- corazón. O sea, creo que es un absolutamente. mensaje esencial, no solo en el tema de que estamos tratando hoy de la muerte, de ese dolor, sino en general emociones que tenemos desagradables, ¿no? Como la tristeza, como, no sé, incluso la rabia, que no nos permitimos sentirlas y a veces precisamente ese no permitir sentirnoslo porque tenemos esa creencia de que son malos o lo que sea, que hace que se perviertan esas emociones que seguramente todas tienen su función positiva si las sabemos canalizar, ¿no? O sea, sentir y después ese sentimiento, como dices, canalizarlo. En este sentido, siguiendo esta línea, porque estamos hablando de que sobre todo hay muchas creencias que no nos permiten sentir ese dolor. Tú has dicho que nosotros estamos hechos, nuestra naturaleza, para sostener ese dolor, pero hay algo que no nos permite eso. Entonces, Ujú. ¿tiene que ver esto con los mitos que hay o prejuicios que tenemos a nivel social, a nivel cultural, en relación a la muerte, en relación, como has dicho, al dolor? ¿Podríamos entrar más en concreto en qué prejuicios tú te encuentras en tu día a día como profesional que hay que impiden ese sentir el dolor y vivir esos procesos de forma completa? Sí, absolutamente. Además es un tema que cada vez me está despertando más interés porque Ujú, cada vez que acompaño a personas en duelo, es curioso, ¿no? Porque cuando voy acompañando a personas en duelo, hay un porcentaje importante que viene por el sufrimiento, no tanto por el dolor. Viene ujú, por el sistema de creencias que tiene introyectado tan fuerte que le ujú, está generando mucho daño. Y eso sí que es muy difícil. Esta parte es más complicada, ¿no? ujú. Entonces sí, hay muchos mitos y muchas falsas creencias en torno al duelo. Entre ellas, bueno, el primer paraguas es que la sociedad, esta es mi manera de verlo en general, Sí, está sí. como en protección, en negación. Niega las emociones, niega el dolor, todo esto lo niega. Porque como es difícil de sostener, pues Ya, entonces me aparto. ¿Qué ocurre? Que las personas en duelo se sienten muy solas, nos sentimos muy solas con nosotros mismos y con los demás, porque se nos ha generado esta, esta distancia entre nosotros, cuando realmente somos seres interdependientes, ¿no? Entonces todo esto, claro, han generado un bucle de creencias de, por ejemplo, no es bueno llorar. ¿Qué te digo cuando he perdido a un ser querido? ¿Qué le digo a una persona que ha perdido a un ser querido? Entonces, como no sé qué decir, no le digo nada y huyo muchas ya. veces, ¿no? O le pregunto otra cosa. Esto me viene Ujú, mucho, ¿no? Y la persona a lo mejor lo que está necesitando es sencillamente un cómo estás, cómo te sientes, sostener un poquito la tristeza, ¿no? Porque la historia que he vivido con esta persona o con este ser querido es muy importante y necesita un reconocimiento, ¿no? ujú, Pero esto cuesta. Entonces, todo lo que es tristeza, todo lo que es dolor, todo lo que es muerte, enfermedad, lo huimos, ¿no? Y de ujú, ahí, entonces se generan todo un flujo de creencias muy importantes que nos están haciendo mucho daño. ujú. En, en- en este sentido también, una de las preguntas para mí más importantes, porque me encuentro, ¿no? A veces que has hablado de soledad propia y de soledad con los demás, ¿no? Sí que me encuentro que yo no sé cómo gestionar cuando a una persona en mi entorno se le ha muerto un ser querido, por ejemplo, un padre o lo que sea. Hay como ese miedo, ese también, no sé, una sensación que es difícil acercarse o sensación de que no sabes qué hacer porque también hay ese miedo como a herir más o si la persona en ese momento está bien, como recordarle lo que ha pasado. Entonces, es como que, bueno, no nos lo enseñan en el colegio, lo comentan ahí también en los comentarios y es como, como has dicho, al tener miedo de no hacer nada por ese también, por intentar proteger a la otra persona, ¿no? Pero claro, muchas veces con buenas intenciones hacemos cosas mal. Entonces, sé que no se puede generalizar, ¿no? Pero podríamos profundizar un poco más en cuando una persona a nuestro alrededor está pasando por estos procesos, nuestra actitud, simplemente estar presentes ahí con esa persona o qué hacemos. Pues acabas de dar en el clavo, ¿no? Yo creo que lo más importante es estar presente para ver dónde está esa persona, ¿no? Porque si esa persona, por ejemplo, está en protección,
respuesta que no quiere hablar del tema, no le vamos a, no le vamos a sacar el tema porque ella no quiere y esa protección pues está cumpliendo su función en ese momento, ¿no? Entonces, estar en sintonía con eso es importante. Pero porque estoy viendo a la otra persona así, no porque sea una necesidad mía. ¿Qué Claro. ocurre? Que hay personas que a lo mejor tienen mucha tristeza. Recuerdo, me acuerdo en un centro de mayores, ¿no? Una residencia, que una persona, una señora, había perdido a su marido de toda la vida, ¿no? Y, y recuerdo que el entorno le decía, no te preocupes, esto es ley de vida, piensa que ya no sufrirá. Pues si has Ya, tenido mucha suerte de tener a Luis todos estos años, recuerdo, ¿no? Que decían, y claro, ya, ella decía, tengo mi dolor, pero no puedo expresarlo porque no me lo permiten. Quieren que esté distraída. ya. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que se aislaba. Se Es como aislaba, que, claro, no vale, al decirle eso hay buena intención, pero es como que están invalidando su dolor, ¿no? exacto. Esto está toda la buena intención del mundo, porque de hecho todos lo hemos hecho, ¿no? De alguna manera u Total. otra, porque nadie nos ha enseñado claramente, pero sí valorar el impacto emocional que tiene eso, ¿no? Y ese impacto puede hacer ese daño, ese sufrimiento añadido, que ese sí que no tiene elaboración, ¿no? Claro, ella decía, claro, me están diciendo, me están hablando de Luis de 90 años, pero es que se ha muerto el Luis de 80, el de 70, el de 60, el de Ya, 50, el de 30. ya. Y Esta es toda la esa historia. historia no me la están validando, ¿no? Y entonces, Y perdona que te corte, Vera, sí, sí, ¿qué sí. le decías a esta señora mayor cuando ella se encontraba eso, que se estaba aislando porque como sentía que no le validaban sus emociones? ¿Cuál fue tu recomendación a ella de qué hacer? ¿Hablar con esas personas? ¿Cómo actúa a partir de ahí? Claro, yo a partir de aquí, cuando hicimos una pequeña formación, una reflexión con las personas que acompañan, ¿no? Pues justo estábamos explicando un poquito qué es el duelo, porque la gente piensa que le hacemos, lo has dicho tú antes, ¿no? Como que le hacemos daño si preguntamos, ¿no? Entonces, Ya, no es que le hagamos daño, sino que expresa su dolor, que es distinto. El dolor lo tiene dentro. Yo no le hago daño, sino lo que hago es facilitarle, por la ya. relación de seguridad que tengo, ¿no? El que lo exprese, el Mm, expresar toda una historia de vida, el reconocer, el abrirse al dolor. mm, Porque es esto lo que mueve, ¿no? Entonces, mm. cuando de Qué verdad guay. te pones en situación, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo sería para mí perder? No tengo que vivir la misma historia, pero voy a mi biblioteca emocional, ¿no? Y digo, ¿cómo ha sido para mí perder a alguien importante? Porque todos hemos vivido duelos. O si no los hemos vivido, podemos fantasear un poco, ¿no? Y decir, ¿cómo sería para mí perder a alguien tan importante? ¿Influye la edad? ¿Influye? No, porque No, estamos en el amor, ¿no? Y el amor trasciende edad, trasciende todo. sí, no tiene límites. Entonces, una creencia importante es jerarquizar el dolor. Porque tenga más edad, pues Ya, entonces ya tiene que menos sentir dolor. menos dolor, ¿no? Guay, ya O, ves. entonces esta jerarquía y no esta horizontalidad entre nosotros, uf, Genera barreras genera y mucha nos hace barrera y sentir por tanto sufrimiento. bien. Has hablado ya del duelo, yo creo que sería importante para tomar conciencia de eso, que para mí es fundamental, que es hablar de las fases del duelo o tú hablas más de las dimensiones del duelo, para no verlo como fases, sino como dimensiones. ¿Nos podrías hablar de cuáles son y por qué para ti es más preciso el concepto de dimensiones y no de fases? Sí, este modelo lo definió el Papayás, el modelo de las cuatro dimensiones, y lo expresaba porque las fases, los clínicos nos damos cuenta de que no existe una fase predeterminada, no existe una fase secuencial seguida a la otra. Ya, Esto se dice mucho a nivel académico, ¿no? Que ha servido de inspiración, pero las personas que acompañamos en el dolor no vemos esto, vemos una realidad mucho más, más pura, ¿no? superpuesta. Exacto, que se superponen, ¿no? Una parte de mí puede estar en estado de shock y otra parte de mí puede estar conectando con el dolor, Mm, ¿no? sí, Y otra sí, parte de mí puede estar alegre y tomarse una cerveza en un sitio, ¿no? No. O sea, total. no, no es Sí, tan sí. puro. Y esto es otra creencia, ¿no? Por personas que vienen en duelo que me dicen, yo estoy
pues yo no he pasado por la fase de enfado, mira a ver si yo no he elaborado el duelo, ¿no? Y mm, tiene esa creencia que está ahí y a lo mejor dice, yo es que me tengo que enfadar porque si no, no hago un buen duelo. Y no ya, tiene no por tiene qué, por qué. ¿no? Exacto. Ya. Esto, Entonces, entonces, el tema de la dimensión se ha redefinido por esto, ¿no? entonces la primera fase normalmente es el shock que has dicho ahora, o la primera Sí, dimensión, perdón. sí, Estas cuatro dimensiones, ¿cuáles serían? sí, la dimensión del estado de shock o trauma es una dimensión que la persona lo puede vivir o no. Ujú, Depende, ¿no? ¿no? todo el mundo pasa por un estado de shock. Hay personas que no lo viven así. Pero es importante conocerlo porque es una forma de dolor, es una forma en la que el dolor se expresa, ¿no? Entonces, estar en trauma en estado de shock se produce muchas veces cuando la realidad del dolor es tan grande, la persona lo percibe como tan grande que el sistema nervioso no puede digerirlo. ujú, Entonces, al no digerirlo, genera una serie de respuestas, ¿no? Como que parecen muy caóticas, pues ujú, crisis de angustia, de ansiedad, pánico, sudoración o congelación, todo lo contrario, y no soy capaz de sentir. ujú. Todas estas respuestas son muy humanas, son adaptativas, son naturales. No es una patología ni un sufrimiento, es sencillamente que el cuerpo responde así y tiene la capacidad y la virtud, nuestro cuerpo tiene la función orgánica de protegernos de un alto impacto, ¿no? Ok, o Pues, sea, debemos naturalizarlo también, sí, ¿no? No debemos asustarnos con no esto. debemos asustarnos con esto. Yo ahora miro la mirada constructiva. Menos mal que nuestro cuerpo tiene esta función orgánica que hace que no procesemos todo de golpe, porque si de repente ha fallecido, en mi caso, cuando falleció mi prima, ¿no? Si, si Ujú, yo conecto con lo que la voy a echar de menos en ese momento, no sobrevivo emocionalmente en un primer claro, momento. claro, Necesito a lo mejor no creérmelo y a lo mejor angustiarme, pero más a las circunstancias, no en lo profundo, porque en ya, ese momento mi cuerpo no está preparado. total. Puede no Necesitas estarlo, ¿no? tiempo. Necesitas tiempo y el cuerpo te da ese, ese tiempo de más, ¿no? Para no procesarlo de golpe y tener, bueno, ese estado de shock, pero bueno, entender que es algo natural y que va a pasar, ¿no? Que a veces nos quedamos ahí como, bueno, claro, es que ya entra a la mente, ¿no? Bueno, es que este estado me va a durar. No, va a pasar, ¿no? Va a pasar y algo que me encuentro yo mucho acompañando a personas que sufren es esta creencia, ¿no? Me estoy volviendo loca, Ya, los médicos me dicen que tengo que ir al psiquiatra o que tengo que tomar ya medicación porque estoy loca. Y esta es la sí, creencia, ¿no? Cuando qué en mal. realidad lo que tu cuerpo está diciendo es, esto es demasiado, mi capacidad para tolerar esto es muy pequeñita y necesito tiempo para que el cuerpo Claro, orgánicamente se vaya ubicando, ¿no? claro. Imagino que esto del shock también debe ser muy diferente dependiendo de la circunstancia, yo que sé, un accidente de tráfico que es totalmente inesperado o una persona que muere después de una enfermedad más corta o más larga, ¿no? Imagino que eso influye mucho en si hay un estado de shock o no, en líneas Es, generales. en líneas Ujú, generales sí, porque es un factor de riesgo, ¿no? Cuando hay algo sobrevenido, cuando hay algo que no, inesperado, es este factor de riesgo. Luego depende mucho también del tema vincular, el tema de apego de infancia, si he tenido un apego inseguro. Ahora ajá, lo que yo estoy viendo mucho en el acompañamiento es que cuando tengo un apego inseguro, que es que no me he relacionado de forma sana emocionalmente con mis figuras de referencia, esto ujú, es un factor de alta vulnerabilidad a la hora también de desregularnos cuando tenemos una pérdida importante, ¿no? ujú. Todo este tema también influye. Wow, Es wow. quizá ahora el principal factor de riesgo, aunque efectivamente influyen todo esto que comentas también, ¿no? Ujú. Sí, sí. Vale, hemos hablado de la primera dimensión que sería el estado de shock. Ujú. ¿Cuáles serían las siguientes dimensiones del duelo? Pues Alba Payá señala, después del trauma, está también la protección, eh, protección que popularmente se llama negación, cuando estamos en estado de negación, que realmente son respuestas que nos hacen protegernos y tienen Ujú, una función adaptativa también, ¿no? ujú. Porque lo que pasa es que la diferencia con el trauma es que el trauma nos desregula, nuestro sistema nervioso se desregula mucho Ya. y en protección no hay tal desregulación. Sencillamente me protejo,
no conecto o me veo por las noches un montón de series para no conectar con mi dolor Ujú. o me pongo un montón de horas de trabajo para no conectar con mi dolor o bebo Evadirme. para no conectar con mi dolor o Ujú. compro de Evadirme. forma compulsiva, este tipo de cosas que no Sí. las hago porque de forma consciente, sino que las hago en modo funcional para sobrevivir, ¿no? Ujú. Entonces estas respuestas protectoras pues tienen una función adaptativa y natural también porque nos dan una tregua, ¿no? En este sentido. Es Total. verdad también que es importante que si estas respuestas se quedan instaladas, que a veces por el tema de apego, muchas veces nuestro estilo de apego, nuestras creencias están tan arraigadas que si Ujú. nos quedamos instaladas y nos sobreidentificamos con las protecciones, Ujú. se pueden convertir en ya algo complicado, ya en sufrimiento, no en dolor. El dolor Ujú. tiene una función elaborativa, es decir, que como respuestas son humanas, naturales y adaptativas, tanto trauma como protección, Sí. pero tienen una función elaborativa, tienen un dinamismo interno. Van con el objetivo de expandir conciencia y conectar con el dolor. Si esto no sucede, pues entonces entraríamos en una parte en que no seríamos nosotros mismos, ¿no? Porque si una Ujú. persona, por ejemplo, yo me puedo enfadar con la vida porque estoy enfadada, porque he perdido a mi ser querido y me enfado, pues tiene sentido, es natural y yo acojo ese enfado. Pero si se convierte en un rasgo de mi carácter Ya, y se convierte ya en una parte de mí y llevo ya. años en esto, entonces ya no estoy haciendo, digamos que se ha convertido en sufrimiento, ¿no? Los costes en Ujú. mi vida ya son más altos, Ujú. Ya se ha instalado ya se ha instalado, un po- exacto. por lo que estoy diciendo, siempre es, como dices, ese dinamismo, ¿no? Que es algo que de forma puntual nos tiene una función positiva, pero cuando ese dolor puntual se hace persistente, ahí ya puede haber un problema, ¿no? Que supongo que requiere pues más de especialistas, etcétera. Vale, tenemos el trauma y tenemos bueno, la protección, ¿no? La fase de protección. ¿Qué otra dimensión tendríamos? La tercera, ¿cuál sería? La tercera, que es la que sí o sí es importante para elaborar el dolor, es cuando conecto con el dolor. Cuando ya conecto, cuando ya mi cuerpo no necesita protegerse y entonces ya tenemos una capacidad de conectar. Digamos que mi ventana de tolerancia, mi capacidad para tolerar el dolor está expandida y el dolor Ajá, aquí cabe. Lo podemos sostener, orgánicamente lo podemos sostener, ajá. ¿no? Y, Aunque duela mucho. Aunque duela mucho, mucho, nuestra naturaleza lo sostiene. Es quizá lo más difícil, perder a un ser querido, o tener una pérdida importante en mi vida, o yo mismo tener mi duelo de mi infancia, ¿no? Por aquella infancia que no tuve. ujú, Duele, total, duele mucho. En este momento, cuando yo conecto con el dolor, es porque mi cuerpo lo puede sostener, ya puede. Y lo ¿no? puede sostener porque hemos pasado por las dos dimensiones anteriores, entre comillas. O bien porque hemos pasado por las dos dimensiones anteriores y hemos elaborado y nuestro cuerpo ya está preparado, Ujú. o no ha hecho falta estas dos dimensiones, sencillamente conectamos con el dolor, pues Ok. porque nuestra capacidad para tolerarlo es amplia y entramos en esta dimensión. Ujú. Es nuestra capacidad para tolerar ese dolor. Depende de la persona, pueden haber habido experiencias durante la vida de esa persona que hayan expandido esa capacidad. ¿De qué depende un poco así por encima? Esta pregunta es una excelente pregunta Gracias. porque aquí viene como al eje, ¿no? Al eje de todo. Desde mi punto de vista es por una falta de educación emocional social, o sea, a nivel social, ¿no? O sea, Ujú. nosotros ¿por qué sufrimos con los duelos? Porque no hemos tejido nuestro músculo emocional. Mm. Se dice Total. ahora en las escuelas, ¿no? O en los contextos educativos, bueno, ya se va haciendo educación emocional, ya se van introduciendo, y es cierto, ¿eh? O sea, es Ujú. cierto en comparación con anterior, ¿no? Con años atrás, por Sí, sí. supuesto, Que ni existía, que ni existía. ni se Exacto, hablaba, ¿no? eso es. Pero claro, Pero, educación emocional un jueves de 12 a 1 ya. no es educación emocional. Educación emocional es esto, ¿no? Es ensanchar la ventana de tolerancia a mis emociones difíciles, no huir de ellas, ponerlas en valor, hacer dinámicas educativas en torno a esto, ¿no? Que se convierta en el principal vehículo para aprender el resto de materias,
que sea Ya, transversal a todo. Esto es hacer total, músculo emocional. Si no, totalmente. otra vez apelamos al sistema de creencias y puede llegar a ser incluso contraproducente, ¿no? Porque Sí, si yo como educador no tengo ese músculo desarrollado, ¿cómo lo voy a transmitir? Porque no se trata del qué, es el cómo, es encarnar todo total, esto, ¿no? cuando el profe un poco se le va a la clase de las manos y reacciona, no tiene esa capacidad de sostener, ahí ya está, con el ejemplo ya está enseñando, ¿no? Y después puede dar la clase de inteligencia emocional o lo que sea y decir, no, las emociones se gestionan así, pero claro, además tengo una idea, o sea, yo creo que también ponemos muchas creencias que pueden también ser, de alguna forma, si no se entienden bien, pueden confundir y llevar también a un poco a ese control emocional, a esa represión, que creo que es más de lo mismo, ¿no? El no permitirnos sentir las emociones, y es como un gimnasio, cuando te permites sentirlas, pues ahí ya se expande esa capacidad, que es muy importante. Vale, tenemos las tres dimensiones del duelo, vamos por la última, que sería la cuarta. ¿Cuál sería Sí. esa? A ver. Sí, la cuarta, bueno, para mí son cinco, ahora hago el Ah, matiz. vale, Alba Payas presenta cuatro, efectivamente, vale, vale. no, no estabas equivocado, De pero hago acuerdo. este matiz. Sí. Yo añadiría, aparte de la transformación, entre la conexión y la transformación está también la elaboración. Es Ujú. decir, cuando yo conecto, a lo mejor estoy conectando con el dolor y no veo nada de momento. Igual es que tengo que estar ahí mucho, ¿no? Ya. Am, em, Estoy ahí conectado y a lo mejor estoy desesperanzada, estoy tocando fondo totalmente y ahí a lo mejor todavía no estoy ni elaborando, ¿no? Ujú. Elaborar es cuando ya una vez estoy conectado, escucho a mis emociones, es decir, estoy en atención plena con eso. Mm. Si yo conecto con mi dolor y digo, ostras, en lugar de huir o estar impactado porque estoy conectando con eso, ya empiezo como a ver qué sucede dentro de mí, Mm. entonces esto ya es que estoy elaborando, ¿no? Es como que la emoción me da una información que nunca me lo va a dar la parte intelectual, siempre Total. me lo va a dar en la emoción, es lo que llamamos en psicoterapia la intervención ascendente, es decir, que va de abajo a arriba, que, cómo me noto mi cuerpo, cómo noto mis emociones, y esto me va a dar mi significado propio, el que yo extraigo, ¿no? Qué bueno. Entonces, claro, cuando yo estoy conectando con el dolor y me doy cuenta y digo, ostras, estoy sintiendo dolor y lo noto aquí en mi pecho y tomo conciencia y me doy cuenta de, ostras, es que a lo mejor lo que me duele de esta pérdida en concreto es que le tendría que haber dicho a lo mejor más veces que quería a esta persona, Mm. ¿no? Por ejemplo, Total. esto es lo que me duele, ¿no? Y entonces elaboro. Y entonces mi mente genera un cambio estructural. El duelo, al tener una función elaborativa y tener un dinamismo interno, lo que hace es un cambio de estructura. Porque empatizo conmigo misma, lo primero. Mm. Porque es Qué un bueno. viaje hacia el interior, hacia mi corazón. Mi corazón Mm. está roto y empiezo a escucharlo aquí, de verdad. Y empiezo a escucharlo y escucho la verdad. ¿Qué es lo que... Y duele, claro que duele escucharlo, pero menudo mensaje me está dando, ¿no? Qué potente. Me está dando que yo quiero mucho a este ser querido, a Mm. mi hijo, a mi hija, a mi pareja, a mi amiga. Y entonces me da un mensaje para poder vivir la vida desde un lugar distinta a lo mejor a la que la he vivido, ¿no? Mm. Y entonces, Integrarlo, ¿no? exacto. O sea, sería como que la fase de conexión es más como que te abres al dolor o ese dolor lo puedes ya gestionar, pero la fase que estás diciendo ahora de elaboración sería como que me puedo incluso distanciar un poquito del dolor, o sea, como observarlo más desapegadamente y a partir de aquí lo puedo integrar, iría por Sí, ahí los tiros. es una combinación, ¿no? Conecto con el Ujú. dolor y me duele mucho, pero A la vez. efectivamente ya puedo desarrollar este yo observador Ujú. donde me doy cuenta, estos pequeñas tomas de conciencia, insights, ¿no? Me Ujú. doy cuenta de lo que me está diciendo el dolor, ¿no? Y el dolor puede decirnos muchas cosas, ¿no? Por- Y esto es lo que nos puede decir, ¿no? Normalmente yo cuando acompaño en esta fase más elaborativa, en esta dimensión más elaborativa, la mayoría de las personas dicen lo mismo, van al amor, a la conexión, o conmigo misma mm, o con la otra persona, ¿no? Total, qué bueno. Y Y es volvemos muy al inicio, ¿no?
El duelo, Total, sí, se cierra el círculo. Creo que es, por lo que estás comentando, también muy importante el silencio, ¿no? En este momento, en esta fase es importante el silencio y, bueno, no sé si la soledad, porque como digo, compartirlo con otros seres queridos también nos va bien, pero el ya dejar, el no quedarnos en esa fase de protección, de distraernos, de evadirnos, sino hay un momento cuando supongo que ya lo sentimos, que estamos preparados, pues darnos ese espacio y también tener ese coraje de enfrentarnos, ¿no? De hacer frente, de ponernos delante de esa emoción desagradable, de ese dolor que sentimos. Eh, ¿Crees que en este sentido, en la sociedad actual, también el silencio es algo que nos cuesta muchísimo y que nos está impidiendo ese músculo emocional del que hablabas? absolutamente. Mm, Absolutamente, porque la sociedad nos quiere ocupados permanentemente, mm. eh, nos quiere protegidos de alguna manera, no nos Anestesiados un poco. anestesiados, sí, Mm, muy en conciencia, pensamiento y acción, pero ya. no hay un paro. Pero vuelvo al origen, ¿no? No nos enseñan. Claro, Claro, total. si no nos enseñan, es como esta ventana de tolerancia. Nosotros tenemos un potencial muy grande, que es que nacemos dotados de emociones, y si nos enseñaran a ensanchar esta ventana de cada emoción difícil, y no difícil, la fácil, porque hay gente que no le enseñan a relacionarse, por ejemplo, con la alegría, Ya ves, ¿no? O sea, la es lo que reprimimos. llamamos la baja tolerancia al afecto positivo, ¿no? Mm, Si pudiéramos, ¿no? Si a nivel educativo nos enseñaran a expandir este músculo emocional de todas las emociones difíciles, nuestros duelos lo viviríamos con dolor, pero no con sufrimiento. Es totalmente. distinto, Sí. muy distinto. Y cualquier duelo, ¿eh? O cualquier ya no, esto es extrapolable a cualquier situación emocional difícil que vivamos, ¿no? Claro. Cualquier que nos deje la pareja, cosas O así. que nos Bueno, al deje la final pareja, también es tengamos un duelo, ¿no? Claro. absolutamente, o que esté pasando por un Cambios. mal momento, cualquier cambio. Al final el duelo no es solamente ligado a la muerte, sino a cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de pérdida, ¿no? Que podamos Mm. experimentar. También hay como pequeñas muertes en nuestra vida, yo creo, cuando te das Ujú. cuenta, por ejemplo, que has estado viendo con unas creencias eh, que no te representan o que están muy alejadas de quién eres, ¿no? Eso también es una pequeña muerte, ese darte cuenta. Y creo que ahí también ese vacío existencial, yo creo que muchos lo hemos pasado, o esa noche oscura del alma que se llama, también es muy importante, se puede aplicar exactamente lo que tú estás diciendo, que es sentir plenamente, estar con uno mismo en silencio y ensanchar ese o entrenar ese músculo emocional para aumentar nuestra tolerancia. Creo que es fundamental porque creo que también hoy en día el tema de las emociones, perdona que me expanda aquí, No, no, sí, sí, por eh, supuesto. creo que en el tema de la educación emocional también a veces oigo mensajes como de que llevan más a la debilidad emocional, no a la fortaleza, como que, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero es como que todo se acepta, pero que obviamente, pero tenemos que aprender también que la gente aprenda a sostener sus emociones, no a rendirse ante ellas o no ser dominadas por ellas, ¿no? Entonces Claro. creo que es muy importante el mensaje también que estás dando. Es muy importante esto, porque la educación emocional positivista genera un sistema de creencias que va en detrimento de ensanchar la ventana de tolerancia. Con Claro. positivista me refiero a esto, ¿no? Venga, Mm, anímate, que es ley de vida. Lo que está diciendo es no conectes con el dolor. O sea, el mensaje claro, es no conectes con el dolor, que el dolor es malo. Este es el mensaje exacto. implícito. Entonces, al final, la persona se siente inadecuada, ¿no? Y no me refiero al otro, nosotros mismos nos decimos esto, ¿eh? Me Sí, refiero sí, en general, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la soledad inter e intrapersonal, y vivir con dolor, en soledad intrapersonal, solos con nosotros mismos, es difícil, ¿no? Porque no nos mm, tenemos a nosotros para darnos esa ya caricia ves. de permitirnos el dolor, y esto es lo que toca, y nos va a llevar a algún lado, seguro. Esto seguro. Si no, es que estamos en esta parte de sufrimiento. Total, y creo que es esencial eso, reconocer nuestras emociones, entender que tienen todas una intención positiva, aunque sean desagradables, para no negarlas, porque al final forman parte de nosotros y no se irán porque no las miremos, ¿no? Al contrario, como dices, nos generan sufrimiento, generan pues que esas emociones que tienen una intención positiva, pues seguramente cada vez para llamar la atención necesiten eh, expresarse de formas más
poco naturales, ¿no? Y eso nos genera aún más sufrimiento. Así que, bueno, sí, el tema del dolor, creo que hemos hecho cuatro dimensiones, nos quedaría una, ¿no? Por lo que tú Sí. hablas. Alba Payás habla de cuatro, pero tú Ujú. prefieres hablar de cinco porque tú Bueno, añades la de elaboración, ¿no? la de elaboración la diferencio, ¿no? La diferencio un poquito en Ok, este sentido. ok. La transformación, es decir, ya una vez he elaborado el contenido, que me estoy Ujú, transformando, ¿no? Me estoy dando cuenta de qué es lo que lloro, qué es lo que me duele, qué es lo importante, qué es lo que mi corazón marca como importante, qué es lo que valora mi corazón, mi yo real, ¿no? Y entonces esto puede ser una oportunidad extraordinaria, ¿no? De descifrar un mensaje. mm, Porque al final, claro, cuando yo digo, ostras, pues lo que me está doliendo es que a lo mejor no he estado tan presente con la persona como me gustaría, pero porque no he estado tan presente conmigo en realidad. Am, o a lo mejor, no sé, em, no he escuchado mucho o no me he escuchado a mí. mm, Yo en realidad lo que quería era pasar más tiempo de calidad con esta persona o más empático y estaba buscando fuera lo que realmente tenía dentro, ¿no? mm, Entonces te da un mensaje increíble. La empatía que genera el duelo intrapersonal te lleva a conectar con el mundo de una manera mucho más, siendo tú. Es un mm, viaje hacia tu interior. mm, Yo que he ido atestiguando, ¿no? Personas en procesos de cambio que duelen, de duelos, al final la conclusión es, ostras, he vuelto a mí. mm, He estado perdido toda mi vida, ¿no? A lo mejor. Y este duelo, recuerdo una persona que me decía, tenía una pérdida perinatal y lo pasó muy mal, fue muy duro, pero me decía, es que mi hijo ha venido a enseñarme a cómo vivir, porque yo no lo sabía. Y totalmente. esto, Qué bonito. pues, es un regalo, ¿no? Si lo Mm, vemos desde ahí. mm. Bueno, al final es una llamada también al autoconocimiento, ¿no? Que es un poco como quería finalizar esta charla, que me está encantando. A la gente también ponen ahí corazones, llevarlo al autoconocimiento, ¿no? Que por eso también tu seminario está en el máster de desarrollo personal y liderazgo, que básicamente pues hablamos de autoconocimiento y pensamos que era importante añadir la parte esta de aprender a cómo gestionar el duelo, la muerte. Pero también hay una parte que hemos hablado mucho de la muerte de otros, ¿no? Pero creo que aquí lo podemos empezar a tocar ya para finalizar, que es también el tomar conciencia de nuestra propia muerte, ¿no? Yo creo que en mi experiencia también hay una parte de dolor o de miedo de que el hecho de que otra persona a tu alrededor pues muera también te recuerda tu destino, ¿no? Y eso también puede ser duro. Así que para ti, ¿te has encontrado con casos así, Vera? Y en casos así, ¿qué les dices a las personas? ¿Has visto casos de personas también que al conectar con la muerte también han conseguido transformar sus vidas al darse cuenta y tomar conciencia de un momento en al que todos llegaremos? Yo creo que es un ejercicio importantísimo porque a veces me dicen, pero ¿cómo piensas en la muerte y muerte, vida? Es que si no pensamos, si no vivimos la muerte, no le damos tanto valor a la vida. Total. Cuando piensas en que la vida es finita porque lo es, cada momento, entonces te entregas, ¿no? Es una entrega presente. Hace muy poquito vino una persona, es la primera experiencia que he tenido, porque normalmente acompaño a personas que han tenido pérdidas de seres queridos o rupturas, no solo muerte, Sí. pero, pero esta otra persona me decía, me quedan meses de vida y, y quiero vivir este último tiempo pues con conciencia porque me veo un poquito perdida, ¿no? Mm, Y para mí esto, cuando hizo su propio dolor, su propio duelo, porque al final este es un duelo de su propia vida, mm, llega a la misma conclusión, ¿no? Y pudo vivir sus últimos meses con mucha paz, ¿no? Ella me lo remitía así, dice, es que podría haber vivido muchos más años en cantidad, pero yo me quedo y me voy muy tranquila porque estos últimos meses lo he vivido con calidad. Ahora
he aprendido a ser una madre más presente con mi hija, más presente conmigo, me doy más permisos, estoy más conectada, vivo más libre, cuando antes vivía, pero muy pragmática, ¿no? Vivía desde una esfera más Pensar y funcional. hacer. Lo Exacto, que decías antes también, ¿no? eso Sin es, justo. conectar, sin vivir, ¿no? Sí, Pensando, exacto, haciendo, pero no viviendo. pero no viviendo. ¿No? Entonces Qué eso, bueno. claro, es una invitación que siempre hago, ¿no? Es un ejercicio de... es una oportunidad. No me recuerdo el autor ahora, pero no, me decía algo así como el amor y la muerte son los mayores regalos que se nos dan. Siempre los recibimos, pero no los abrimos, ¿no? Entonces, abrirlo, puedes, este ejercicio pues te permite, te invita a hacer esta apertura. Mm. ¿No? Y Siempre le recibimos, pero no los abrimos. sí, Voy a buscar ahora a ver sí, si porque ahora no lo encuentro recuerdo de memoria, pero es un autor que no sé, me impactó mucho. También hay un libro que ahora estaba pensando, que lo he escuchado por ahí, yo no lo he leído, pero se ve que habla de las cosas que dicen las personas que están en su lecho de muerte y un poco hace como un estudio de las principales cosas que dicen y también pues que nos hace tomar conciencia de algunos arrepentimientos, remordimientos, que realmente cuando vivimos de esa forma como muy automatizada, Mm, eh, después llega al final de la vida y te das cuenta y dices, wow. Y ese, yo creo que ese memento mori que nos decían también los estoicos, ¿no? Hace ya miles de años, de recordar la propia muerte, precisamente nos puede llevar a vivir. Pero, como has dicho, un poco cerrándome el círculo, necesitamos mucha fortaleza emocional, mucho dar esa tolerancia, ensanchar esa tolerancia para poder procesar y asumir este hecho irrefutable que es nuestra propia muerte, nuestra propia vida limitada, ¿no? Que como dices es lo más bonito. Eh, nos exacto. dice, nos dice Veranuski que ha dicho por ahí, que ha dicho cosas muy bonitas por ahí. Nos dice, a veces necesitamos momentos dolorosos para ver la realidad y vivir la vida como deberían enseñaros. Sí, Sí, total, lo que has dicho. totalmente, totalmente. Sí, sí. Valorar Y la vida. si la vulnerabilidad se viera como una fortaleza y educativamente hiciéramos este ejercicio, ¿no? Desde el principio, estoy convencida al 100% de que viviríamos una sociedad más consciente, con dolor inevitable, pero evitaríamos gran parte del sufrimiento, que no hemos venido al mundo a sufrir, porque Total. una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento, no hemos venido a sufrir. Y esta sí que es nuestra naturaleza, ¿no? Con eso, Vera, creo que es perfecto para cerrar este directo. Bueno, ha sido brutal. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que vengas otra vez porque me he quedado con ganas de más, de hablar más rato contigo. Y bueno, solo la gente que sepa que si queréis más ratito con Vera, pues el próximo 28 de marzo abrimos el máster en desarrollo personal y liderazgo. Y ahí, bueno, pues tiene su seminario donde habla de todos estos temas más expandidos. Y bueno, que sepáis ahora que ya podéis acceder y comprar y todo y podéis recibir más información si entráis en la web de Cuestiona. Así que bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, gracias a todos por habernos acompañado, haber dedicado este ratito a estar con nosotros y a estar también reflexionando con vosotros mismos. Y yo lo que me llevo es eso, un rato de tremenda introspección, de conocimiento y también de sensibilidad, de estar presente y estoy muy agradecido por poder hacer esta labor y haber compartido este rato contigo, Vera. Muchas gracias. Un gustazo, un placer y un regalo, Roger. Muchas gracias a vosotros, de verdad que sí. Gracias. Pues nos vemos Chao, en próximas ocasiones. un abrazo a Chao. todos y gracias. Un abrazo, adiós, buenas Adiós. noches. Chao.